En este video vamos a definir y aprender a calcular la derivada de un campo escalar, es decir, vamos a derivar una función que va del espacio Rn a R. ¿Sí? Toma un elemento de, por ejemplo, R2 o R3 y me devuelve un número. Antes vamos a introducir una nueva forma de definir la derivada de una función y vamos a aplicarlo inicialmente a funciones de una sola variable. Sabemos que la derivada de una función puede escribirse de la siguiente manera: como el límite, cuando h tiende a 0, del cociente entre la variación de la función, cuando la x pasa del punto x a x más h, ¿sí? Eso lo hacemos con la diferencia f de x más h menos f de x, sobre h, que es el incremento de la variable. El resultado de este límite, si existe finito, es el valor de la derivada de la función en un punto. Ahora vamos a definir el mismo objeto, o sea, la derivada, pero de esta otra manera. Dada una función f de x, una función de una sola variable, si se verifica que f de x más h menos f de x, acá tengo lo que sería el numerador de este cociente, ¿sí? Es la variación de la función, es igual a esta operación, que es un número a por h, donde h es el incremento de la variable, más O de h. ¿Quién es O de h? O de h es un infinitésimo de orden superior a h. ¿Y eso qué significa? Que el límite cuando h tiende a 0 de este cociente es igual a 0. ¿Sí? Esto quiere decir que h tiende a 0 y O de h también tiende a 0, pero O de h tiende a 0 más rápido que h. No nos vamos a detener demasiado en esto, pero vamos a decir que si esta operación existe, si se verifica esta relación, esta igualdad, entonces este número a es la derivada de la función en el punto x. Esta definición que acabamos de ver se desprende de la anterior, o digamos, son definiciones equivalentes. Vamos a ver cómo podemos pasar de esta a la ya conocida. ¿Qué pasa si en esta igualdad divido por h miembro a miembro, ¿no? De cada lado del igual divido por h. Es lo que tenemos acá. Y luego aplico el límite cuando h tiende a 0 a cada lado del igual. Acá a la derecha puedo distribuir este denominador para cada término. Entonces me queda a por h dividido h, estas se van a simplificar, más O de h sobre h. Aquí en este segundo miembro puedo aplicar el límite a cada uno de los términos. El límite de este segundo término ya sabemos lo que da. Este límite da 0. Y el límite del primer término, tengan en cuenta que las h se simplifican, me queda la constante a y entonces el límite será la misma constante a. Eso quiere decir que el resultado de este límite será a más 0, o sea, a. Este a, entonces, es el valor de la derivada, porque sabemos que el resultado de este límite no es otra cosa que la definición que ya conocíamos de la derivada de una función en un punto. Entonces, este número a es efectivamente la derivada de la función. ¿Sí? Podemos decir que f' de x es igual a a. ¿Qué ventajas tiene esta nueva definición? Que es generalizable a otro tipo de funciones. Ya no funciones de una sola variable, sino funciones de varias variables, o también llamados campos escalares, como vamos a ver a continuación. Para una función z igual f de x, donde esta x es una x mayúscula, es una x que representa un vector, en este caso un vector de R2, un par xy. Para esta función, entonces, si se verifica esta igualdad, es decir, el valor de la función en el punto x más h menos el valor de la función en el punto x,
es igual a por h más O de h, fíjense que es la misma expresión que antes, solo que ahora tengo letras mayúsculas, donde O de h es un infinitésimo de orden superior a h, entonces la f de x se dice diferenciable y su derivada, f', es a. Ahora vamos a analizar y descubrir qué objeto matemático es este a mayúscula, que antes en funciones de una sola variable era un número. Pero ahora la x grande es un vector, es un elemento de R2. H, entonces, el incremento será un vector también de R2, donde tengo un incremento para x y un incremento para y. Fíjense que yo acá estoy sumando dos vectores de R2. Estoy sumando xy más h sub x, h sub y. ¿Qué es entonces este a? A tiene que ser necesariamente también un vector de R2, porque acá lo estoy multiplicando escalarmente con h. La única forma de multiplicar escalarmente dos vectores es que sean del mismo espacio, ¿sí? Dos vectores de R2. Y esta O de h, bueno, es como dijimos antes, también es un infinitésimo de orden superior a h. Va a tender a 0 más rápido. Entonces, a es un vector y este vector es la derivada de la función. Puede demostrarse que los elementos de este vector, a sub 1 y a sub 2, son las derivadas parciales de la función para cada una de las variables. La derivada parcial de f con respecto a x es la primera componente del vector y la derivada parcial de la función con respecto a y es la segunda componente del vector. Entonces, la derivada de una función de varias variables o campo escalar es un vector formado por las derivadas parciales, ¿sí? Es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales con respecto a cada una de sus variables. A este vector lo llamamos también gradiente de la función y se representa o se simboliza de esta manera, el gradiente de la función f. Es decir, si yo digo gradiente de f, me estoy refiriendo a la derivada de la función y me estoy refiriendo a un vector formado por las derivadas parciales. Esta definición es generalizable también, bueno, de hecho esta x, que es de dos variables, puede ser de 3 o n variables. Si fuera una función de n variables, entonces se aplica la misma definición, pero ahora a, la derivada, va a ser un vector de n componentes, ¿sí? Va a ser formado por las derivadas parciales respecto de cada una de las variables. Si es entonces una función que va de Rn en R, su derivada será un vector de n componentes. A ese vector también lo llamamos gradiente de la función. Veamos dos ejemplos. Una función de R2 en R, ¿sí? Un campo escalar, como tenemos acá. Si quiero calcular su derivada, o también llamado gradiente, fíjense lo que obtenemos. Acá hay una coma chiquitita, un vector de dos componentes. La primera componente es la derivada de esta función con respecto a la variable x. Fíjense que tengo dos términos. En el primer término derivo x cubo, me queda 3x cuadrado, que multiplica por este 2 y multiplica por esta y, que es constante al derivar con respecto a x. Y este término, al derivar con respecto a x, vale 0. Así que me queda 6x cuadrado y, la primera componente. Y la segunda componente es la derivada de esta función con respecto a y. El primer término, entonces, la derivada de y me queda 1 y lo multiplico por todo esto que es constante. Así que me queda 2x cubo menos la derivada de este logaritmo, que es un logaritmo natural, aunque aparezca log, la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y.
y entonces esta es la segunda componente del gradiente. Veamos este segundo ejemplo de una función de 3 variables. Entonces la derivada o gradiente será un vector de 3 componentes. La primera componente es la derivada de esta función con respecto a x, a la primera variable. El primer término al derivarlo me queda 3i y el segundo término, como la x no aparece, es todo constante, vale 0. Así que me queda 3i, la primera componente. La segunda componente es la derivada con respecto a y, la segunda variable de la función. Me queda 3x y este término me queda seno de z, porque la derivada de y es 1, por esto que vendría a ser constante. Así que queda 3x más seno de z. Y la tercera componente es la derivada de esta función con respecto a z. Esto al derivarlo me queda 0 y acá me queda y por la derivada del seno, que es coseno de z, y por coseno de z.